Bendiciones una vez más, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los que estarán viendo este video, los que se lo están viendo en este momento. Hoy te traigo un tema. La semana pasada vimos el corazón de un pastor. Hoy vamos a ver un líder conforme al corazón de Dios. Y voy a tocar un poquito primero el fundamento de la iglesia cristiana, los principios de la iglesia primitiva, pero el enfoque va a ser el líder de esa célula, de esa reunión familiar, porque es lo importante y lo que tiene que ser, ¿verdad? Lo que se tiene que ver más que nada es el corazón del líder. Es lo importante. Queremos que esas células, que la palabra se siga expandiendo, tiene mucho que ver el líder. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia cristiana no tuvo edificios. La iglesia cristiana, al principio, no tuvo edificios para reunirse. Esos primeros siglos fueron muy difíciles porque la iglesia primitiva era perseguida. Y además los cristianos no tenían la costumbre de tener edificios para reunirse. Ellos se reunían en las casas. Los principales cristianos pues eran judíos, ¿verdad? Eran judíos, eran gentiles, que pues en ese tiempo los únicos edificios para ir a adorar a Dios, para ir a escuchar la palabra, lo que tenían de las escrituras, que era el Antiguo Testamento, pues eran simplemente las sinagogas. Entonces, el punto aquí es que lo principal para que las células o para que los grupos familiares, porque hoy en día muy pocas iglesias, la verdad, utilizan se puede decir, este modelo que el Señor Jesucristo nos dejó, porque el de las células, el de grupos familiares, todo eso, como lo quieras llamar, es un modelo que nos dejó la palabra, nos dejó el Señor, que así era la iglesia primitiva. O sea, la iglesia primitiva no tenía un edificio, tenían casas. Literal, y dice en Hechos, ¿verdad? Que ellos estaban día y noche. O sea, podían estar, dice que se llegaba a veces hasta toda la noche, ellos en reunión, alabando a Dios, dando testimonio, viendo la gloria de Dios en casas. O sea, literal, las reuniones eran en casas, no era en un edificio como lo vemos hoy, como lo conocemos hoy los cristianos, la iglesia cristiana, que pues hay iglesia esta, iglesia tal, iglesia la otra, denominación aquella. O sea, por eso siempre la palabra dice, el Señor viene por su iglesia. O sea, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, somos nosotros. Y así como Dios se puede manifestar en un edificio, así también Dios se puede manifestar en un hogar, ¿verdad? Y yo te lo digo porque soy testimonio de eso. Yo vine al Señor por medio de una célula, un grupo familiar, se llamaba grupo familiar, grupo de vida, creo algo así, grupo familiar, grupo de vida se llamaba, y yo vine por medio de una célula. El Señor tocó mi vida, tocó mi corazón, mi mente a través de la palabra en una célula, no fue en un edificio. Yo empecé a ver los cambios sin asistir a un edificio. O sea, era en la célula donde el Señor empezó. Y de eso te quiero hablar, porque el punto aquí, ¿ok? Cualquiera podemos abrir casas, podemos abrir células, pero el punto importante de eso tiene mucho que ver, ¿ok? El corazón del líder.
del líder y del anfitrión. Porque también el abrirse para que las células funcionen y veamos su gloria y veamos su poder, así como lo vemos en un edificio, para que también suceda en una casa, tiene mucho que ver el anfitrión y el líder. El anfitrión en cuestión de que es el mismo Espíritu Santo que tiene que inquietar a la persona, al anfitrión, o sea, ese que va a ser el anfitrión, a abrir su casa. No todos abren su casa. No todos abren su casa. Con eso se lo digo todo, ¿verdad? No todos abren su casa. Es se puede decir, anhelo en el corazón que lo deposita el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Y ese anhelo que hay en el corazón del anfitrión se tiene que conectar con el anhelo correcto del líder. Y ahí es el punto. El tema hoy es un líder conforme al corazón de Dios. Tanto como el líder de la célula, como cualquier líder de cualquier área que sirve a Dios, es lo mismo. Es parecido, es lo mismo. Entonces, vamos a comenzar con Marcos 10, 42, 45. Dice la palabra: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El primer punto que te quiero mostrar el día de hoy es el líder como siervo. Empezar un grupo requiere mucho servicio. Este trabajo, esta área, no siempre es agradecido. A veces es criticado y es muy sufrido. Si usted no tiene claro que está haciendo esto para el Señor, no lo podrá realizar. Si estás buscando elogio, que te digan: ay, wow, mira al hermano, mira a la hermana, bla, bla, bla. Entonces, usted debe aprender a depender, ¿ok? Como líder, a depender solamente del Señor Jesús. El corazón como siervo. El líder es el que más sirve. El líder es el que más trabaja. Créame, es eso. Entonces, Dios no se va a fijar tanto en lo externo, se va a fijar en lo interno, en el corazón. Esta historia de aquí de 1 Samuel 16
nos muestra la diferencia que hay entre la perspectiva humana y la divina. Vamos a ir viendo 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Este pasaje nos recuerda que el líder que agrada a Dios es aquel cuyo corazón está alineado con los valores y con los principios divinos. Dios mira el corazón. Y lo vuelvo a repetir, aunque parezca cantaleta. El caminar con Dios, todo es el corazón. 1 Samuel 16:6 dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. O sea, llega, ¿verdad?, Samuel y ve a Eliab, el hermano de David, y como lo ve acá bien fuerte, lo ve acá bien guerrero, y era guerrero, era un guerrero de Israel, y dijo: no, pues es este. Dijo Samuel: no, pues seguramente este es el que Dios escogió. Este es el ungido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Samuel estaba buscando al nuevo rey de Israel, que Dios le dijo: ve a esta familia y te voy, para que vayas y unjas al rey que yo elegí para Israel, al nuevo rey. Entonces, vemos aquí que su mirada de Samuel se inclinaba hacia Eliab, el hermano mayor de David. Samuel pensaba que Eliab era el elegido por Dios para ser rey, porque Eliab tenía una apariencia impresionante. O sea, acá bien fuerte, bien guerrero, joven a edad, pues, buena edad, ¿verdad?, para ser rey. Pero vemos que en 1 Samuel 16:6 se menciona que Samuel vio a Eliab y pensó: este es, de seguro, este es, ¿verdad? Delante de Jehová estás ungido, dice en Reina Valera. Pero esto muestra que Samuel, al ver la estatura, al ver el porte de Eliab, asumió que él era el elegido y que externamente, como se miraba, parecía ser una persona digna de ese cargo como líder de Israel, el nuevo rey de Israel. Entonces, tan importante, ¿verdad?, ese cargo. Pero ¿qué pasa? Que Dios le recuerda al profeta Samuel. Dios le recuerda y le dice: no, Samuel, tú estás muy equivocado. Mi elección no está basada en lo externo, en cómo se mira la gente por fuera, sino en lo interno. Que como líderes debemos cuidar nuestro corazón, sabiendo que nuestras intenciones, nuestras motivaciones y carácter de nosotros son lo que Dios evalúa primero. No es por cómo nos vemos, no es por nuestra edad, no es por nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestros títulos, nada de eso el Señor mira.
Dios mira el corazón. Si yo no tengo el llamado de ser, no sé, predicadora, lo que sea, pero yo tengo un título, pero si yo no tengo el llamado, el título de nada me va a servir, de nada. Porque si Dios te respalda es porque Dios te llamó. Y ahí es donde se mira el respaldo de Dios. Entonces, el corazón del líder, segundo punto, debe estar centrado en Dios. David fue elegido como rey, ¿verdad? No por su apariencia, sino por su corazón. David no tenía la apariencia, es más, David no era un guerrero en ese tiempo. David era un jovencito que no tenía nada que ver no sabía nada de manejar una espada. Él no sabía manejar espadas. Él nunca había peleado, nunca lo habían mandado a la guerra. David era un pastor de ovejas. A él lo mandaban a hacerle los mandados a sus hermanos mayores que ya se iban a la guerra, que se iban a su trabajo, ¿verdad? Como soldados. A David lo mandaban, yo creo lo mandaban llévale el lonche a tus hermanos, llévale el agua a tus hermanos, era el mandadero, ¿verdad? Como podemos decirle así. Él les servía a ellos, a sus hermanos. Él no tenía la apariencia, no tenía el conocimiento de guerrero, menos el título de un gran guerrero, ni siquiera ni la edad. David fue elegido como rey no por su apariencia, sino por su corazón. A lo largo de su vida, aunque cometió errores, David cometió errores, su corazón siempre buscó el arrepentimiento genuino. A pesar de que David pecó, cayó, cometió errores ante Dios, equivocaciones, pero él siempre buscó el arrepentimiento genuino. Se arrepentía de verdad y se reconciliaba con Dios. El Salmo 51:10 dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un líder conforme al corazón de Dios es humilde. Es humilde. Reconoce sus fallas, las reconoce, pero también busca la dirección del Señor en todo. Él no depende de su conocimiento, de su edad, de su experiencia. Él busca la dirección de Dios en todo. Fallas, sí tiene, claro que tiene fallas, pero la reconoce y le pide al Señor dirección y ayuda. En todo momento, en todo momento. Los líderes deben ser hombres y mujeres que dependan completamente de Dios, permitiendo que su palabra, la palabra de Dios, transforme su carácter. Por eso yo le decía la semana pasada que un líder de una célula, de una reunión familiar o estudio bíblico, lo que sea, necesita un poco de corazón de pastor, porque necesita también ser humilde, humildad, un corazón de servicio, estar 24/7, si es posible,
para los hermanos o para las personas, las almas nuevas que llegan a los hogares. Si llegan a una reunión celular, a una reunión bíblica, estudio bíblico, lo que sea, a ese hogar, es porque van con una necesidad. Es porque van con necesidad espiritual, deseando la palabra, deseando la oración, deseando que lo entiendan, que lo escuchen, deseando una oración, una palabra de parte de Dios que sane, que anime, que levante. Y el encargado ahí, en esa célula, es el líder y es el anfitrión. Entonces los dos tienen que estar conectados en lo mismo, con la misma motivación para poder, porque ¿de qué sirve que tengas todas las comodidades en un hogar y lo abras, pero el anfitrión no es nada humilde? El anfitrión es orgulloso, o el anfitrión o el líder de célula no ni te puso ni atención a tu necesidad espiritual. Dios trabaja el carácter del líder. Lo tiene que trabajar en las pruebas y en la soledad. Antes de ser rey, David pasó tiempo como pastor, enfrentando momentos difíciles que formaron su carácter y lo llevaron a depender completamente de Dios. Entonces, el líder de célula tiene que tener un poco de corazón de pastor, porque se necesita la humildad y se necesita el corazón de servicio para esas personas que van a llegar necesitadas de Dios. Entonces, lo que nos muestra también la palabra es que como líderes tenemos que cuidar nuestro corazón, porque es lo que Dios evalúa primero. ¿Con qué intenciones hago lo que hago? ¿Y con qué motivaciones lo hago? El corazón del líder debe estar centrado en Dios. David, vemos que fue elegido como rey, no por su apariencia, sino por su corazón. David no tenía ni idea nada de ser un rey, ni de cómo ser un guerrero, ni siquiera. Él no sabía ni manejar espada, pero tenía un corazón conforme al de Dios. Claro, a lo largo de su vida vemos que él cometió errores, pero a pesar de sus errores, él siempre buscó el arrepentimiento genuino. Cuando él se arrepintió de verdad ante Dios y se reconcilió con Dios. El Salmo 51 dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un líder conforme al corazón de Dios, claro, no es perfecto, pero es humilde y reconoce sus fallas. Sabe cuando se equivoca, sabe en lo que está mal, sabe
él reconoce sus fallas y busca la dirección del Señor en todo momento. Él no se vale por su entendimiento, por su razonamiento, por su sabiduría, por lo que tú quieras. Él sabe que necesita del Señor. Los líderes deben ser hombres y mujeres que dependen completamente de Dios, permitiendo que la palabra transforme su carácter. Un carácter moldeado por Dios. Dios trabaja en el carácter del líder, en las pruebas y en la soledad. Antes de ser rey, David pasó tiempo como pastor. David pasó años siendo un pastor de ovejas. Pero en ese tiempo enfrentó momentos difíciles. Se enfrentó a osos y a leones. Y lo llevaron a depender completamente de Dios. Por eso, cuando llega y se enfrenta a un gigante, todavía siendo pastor de ovejas, aún no siendo rey, él sabía que Dios iba con él, porque él dependía totalmente de Dios. Y él le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él dependía completamente de Dios. Un líder conforme al corazón de Dios no solo se enfoca en el éxito visible, sino que permite que Dios moldee su carácter en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque así es como a través de los procesos tú llegas a entender a esas personas, a esas almas que vienen a ti y que van a llegar a ti. Hay que permitir que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas nos formen, buscando siempre reflejar el carácter de Cristo en nuestro liderazgo. No porque seas líder de cualquier área que sea, quiere decir que no te van a pasar cosas, que no vas a pasar situaciones difíciles. Créeme, es cuando más te suceden. ¿Por qué? Porque te van formando tu carácter. Dios las permite para formar tu carácter, para así llevarte a ser ese líder conforme al corazón de Dios, para poder estar ahí y ayudar a esas almas que llegan. Entonces, el liderazgo es un reflejo del corazón. Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Un líder que tiene un corazón conforme al de Dios reflejará amor, humildad y servicio en sus acciones. Un líder no nomás es tener quien te ayude a hacer las cosas, no nomás es saber delegar y saber dirigir. No, un líder es el que más sirve. Un líder es el que trabaja. Un líder es el que sirve, el que está ahí para lo que se necesite. Es el que más va a trabajar. Es el que más humildad debe de tener. Es el que más amor tiene que tener para dar. Porque llegan gentes, llegan personas necesitadas de amor.
de Dios, de parte de Dios. Y tú como líder eres esa persona que va a estar ahí para dar ese abrazo, para dar esa palabra de ánimo, para dar esa palabra también de confrontación, de exhortación, pero también de sanidad, para dar ese abrazo, para dar ese amor. Porque ya el mundo los azotó, porque ya el mundo los estrujó, pero por eso llegan ahí, a ese grupo, a esa célula. El verdadero liderazgo se mide no solo por lo que se logra, sino por la integridad y el servicio de sus acciones. El verdadero liderazgo no solo se mide por eso, por lo que, cuántas personas vienen a mi célula, cuántas personas, no. Esto no es competencia. Lo que debemos hacer es evaluarnos regularmente nuestras motivaciones y asegurarnos que nuestro servicio esté motivado por el amor a Dios principalmente, y el amor a las almas, tanto las que ya están en Cristo como las que no están en Cristo, esas almas perdidas. Entonces, Dios no busca líderes que impresionen a los demás con su apariencia o con sus habilidades externas, sino aquellos cuyo corazón es puro, está lleno de amor y reverencia hacia Él. Como siervos de Dios, debemos esforzarnos por mantener un corazón que agrada a Dios, buscando siempre la dirección de Dios y permitiendo que Él moldee nuestro carácter a través de las experiencias de la vida. Hermano, hermana, que eres líder de cualquier área, de célula, de lo que sea. Y dices, a veces hasta da pena compartir tal vez los procesos que estás pasando. Pero déjame decirte que esos procesos son los que te están formando. Yo recuerdo cuando yo comencé el grupo, la célula, aquí en mi casa, que abrí la casa. Yo la comencé un 17 de septiembre del 2018. Y en octubre del 2018, al mes, prácticamente al mes que yo abrí la casa, se levantó el enemigo con todo contra mí, con todo. En todas las áreas. Salud, matrimonio, con mi hijo, el mayor, incluso hasta dentro de la misma congregación. Y se le vino el enemigo con todo. Y si yo te digo qué me hizo permanecer con todo eso que me pasó, pero porque es una historia larga y es mucho para contarte, entonces no puedo aquí
en este video. Con todo eso, créeme que yo hubiera cerrado la célula. Yo hubiera cerrado. Y lo que te puedo decir que lo que me mantuvo fueron dos cosas. Una, mi amor por Dios. Porque su amor es el que me sostenía. El amor de Dios. Y segundo, el amor por la obra y las almas. Aquí estaban viniendo hermanas en Cristo, tanto de la congregación como personas que apenas estaban comenzando, como hermanas que ya se habían alejado, y como unas que otras que no conocían del Señor. En ese tiempo que me pasó todo eso. Y créeme que por el amor de Dios que me sostuvo, y el amor a Dios, y el amor a su obra, y el amor a las almas, yo no cerré. Nunca cerré. Nunca cancelé. Fueron contadas con los dedos de mis manos, te los puedo contar, o sea, las veces que yo cancelé una célula. Y yo simplemente en ese tiempo era anfitriona. Yo no era líder. Yo solamente abrí mi casa y aquí había una líder que daba la enseñanza. Pero en ese tiempo el Señor me formó mi carácter. Y a los 2 años después de todo eso, fue cuando el Señor me puso como líder de la célula. Me quedé como líder y anfitriona. Y no nomás eso, sino el Señor me abrió otros liderazgos en otras áreas. Y después entendí el proceso que tuve que pasar para estar ahí. Recordemos siempre que Dios mira el corazón, y lo que es más valioso para Él no es lo que los demás ven, sino lo que Él ve en lo profundo de nuestro ser. Gran parte del éxito de una célula está en el enfoque del líder. Dice 1 Corintios 9:26, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Un líder que no sabe a dónde va, se va a estancar. Se va a estancar. Si no sabes el propósito de esa célula, de tu célula, de tu reunión, te vas a estancar. Pero un líder que tiene claridad de la misión, del propósito por el cual Dios le ha confiado esa célula, es un líder que va a servir de motivación y va a poder evaluar su propio servicio. Recuerde que nuestro modelo a seguir es Jesús. Jesús es nuestro modelo. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Y es por eso que nuestra estrategia, ¿verdad? La estrategia de una célula es ese proceso de discipulado que está inspirada en el ministerio de Jesús. Lo primero es ganar almas. Así como Jesús ganó a sus discípulos. Lo segundo es consolidar. Jesús consolidó a sus discípulos. Lo tercero es entrenar, así como Jesús discipuló a sus discípulos. O sea, por eso se va dando la enseñanza. Y lo tercero es enviar, ¿verdad? Así como Jesús envió a sus discípulos. La célula es eso, una célula que se va reproduciendo, se van partiendo y se van haciendo más. Y se va expandiendo la palabra, el mensaje. Y cuando tú tienes ese llamado de ser líder de célula, hay que ser perseverante en ese propósito. Evite suspender la célula por cualquier cosa. Evite cambiar de lugar la célula todo el tiempo. Evite mover los horarios de la célula cada rato. Porque eso desequilibra, como que te pierde el ritmo, como que te mueve. Está bien si lo va a hacer, pero yo lo hice como 2 veces en todo el año. Y eso, por ejemplo, en tiempo de Navidad y en tiempo de Año Nuevo. Esos fueron los únicos tiempos que yo la moví. Porque obvio, el pleno 25, pues no, ¿verdad? O el pleno primero, o sea, las personas, tanto los hermanos en Cristo como las almas nuevas, quieren pasar esos días con su familia. No van a poder asistir, hasta tú también, ¿verdad? Entonces, como anfitrión o como líder, pero evite mover los horarios de la célula cada rato. Y la célula evangelística debe ser constante. ¿Por qué? Porque las personas nuevas deben saber que pueden asistir sin previo aviso a su célula. Por esta razón, uno debe mantener el día, la hora y el lugar de manera permanente. Yo siempre pensaba eso. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo estaba invitando gente. Personas que no eran cristianas. Entonces, gente que me encontraba en la tienda, que me encontraba en la escuela de los niños, que me encontraba vecinas aquí incluso. Yo me acuerdo que una vez hice como invitaciones, tarjetitas, y me puse a repartirlas a todas mis vecinas. Ahí se las dejé ahí en la puerta y se acaba de mover esa vecina. Yo ni en cuenta, la verdad, porque estaba para la otra calle. Pero un día yo la tenía los miércoles en la mañana y me hablan, porque puse en la tarjetita, en la invitación, puse dirección, puse hora, puse mi nombre, estudio bíblico, y puse mi número de teléfono para cualquier información. Y me llama y me dice, oiga, yo soy su vecina, aquí me dejaron invitación y quería saber si va a tener el estudio hoy. Y yo, sí, claro que sí, ahorita a tal hora, ahí a la misma hora, el mismo lugar, ahí voy a estar. Entonces dije, wow, si yo estoy invitando, yo no puedo cambiar. ¿Qué hice si ese día cancelaba y ese día llegaba la vecina? O ese día llega alguien. Entonces yo siempre pensaba eso, porque yo siempre estaba invitando personas nuevas y para evangelizar, ¿verdad? Entonces yo siempre pensaba eso. Decía, ¿qué si llega alguien y la puerta está cerrada?
Entonces, las personas nuevas deben saber que pueden asistir sin avisarte y que la puerta va a estar abierta. Porque esa célula es como la iglesia. La célula no debe trabajar en fundamento ajeno. Un líder debe enfocarse en ganar personas para Cristo. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y un líder de célula debe tener claridad que la autoridad delegada de sus pastores sobre sus vidas para servir en esta área de la iglesia es una autoridad para ganar almas. Es que si usted va a abrir célula, es para pescar. Es para pescar almas. Claro, personas de la iglesia están ahí para apoyarte en oración, apoyarte en apoyar tu célula. Pero el punto es expandir el evangelio, expandir la palabra, expandir el mensaje. Entonces, a tú abrir célula te están delegando autoridad para ir y ganar almas para Cristo. No hay gozo en el cielo cuando un cristiano se cambia de iglesia, sino cuando un perdido se arrepiente. Un líder debe servir legítimamente. Dice 2 Timoteo 2:5, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Él, guiado por el Espíritu Santo, nos dio a conocer estas reglas. En Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo había entendido que el verdadero crecimiento se da cuando alcanzamos personas nuevas. El ganar almas no es cualquier cosa. El ganar almas es un milagro de Dios. El ganar almas es un milagro operando de Dios. Es una operación, obra del Espíritu Santo, el ganar almas. Claro que es más fácil trabajar con personas ganadas para Cristo, pero el líder de célula debe entender que ha sido comisionado a ganar personas nuevas. La célula no debe permitir murmuración. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Por qué? Porque eso contamina tanto a los que están ya adentro como los que van llegando. Eso contamina, eso desanima. Entonces, tú como líder tienes que cuidar mucho eso. En el tiempo, en el momento de convivencia, de que están compartiendo el convivio, cuidar mucho los chismes, mucho las murmuraciones. Una de las herramientas favoritas de Satanás es destruir la célula y la iglesia con la murmuración. Recuerde que fue el pecado que usó Satanás en el cielo para confundir y para engañar a la parte de los ángeles y hacer que se rebelaran ellos contra Dios. Recuerde que esa es la forma en que Satanás instó a los príncipes de Israel para que se rebelaran contra Moisés y fueran destruidos. Recuerde que esta es la manera en que Satanás opera y no le dé cabida. Cuide mucho su célula de murmuración, de chismes. En 1 Corintios 10:9-11 dice, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos.
y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. La murmuración causa destrucción. Por eso usted nunca debe consentirla ni permitirla. Si ve a alguien hablar mal, recuerde lo que dice la palabra en Mateo 18:15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, ha recuperado a esa persona. Guíen al murmurador a hablar con la persona indicada. Hágale notar que esa actitud no le agrada a Dios y sean firmes en expresar que no se va a permitir esa conducta en su célula. El viento del norte ahuyenta la lluvia, dice Proverbios 25:23, y el rostro airado la lengua detractora. Frene al chismoso y al murmurador con firmeza. Hoy vimos la importancia de recordar los principios de la célula, el caminar en ellos y sobre todo los principios de un líder. Eso va a desatar abundante bendición si lo seguimos y un crecimiento extraordinario, porque tu dependencia no va a ser de tu conocimiento, de tu experiencia. Tu dependencia tiene que ser del Señor y la guianza del Espíritu Santo. Es Él el que hace todo posible. Y las almas llegan y las almas nuevas se convierten. Hay testimonios, hay sanidad. Lo mismo que pasa en un edificio puede pasar en un hogar. Si tú como líder y como anfitrión te entregas al Señor por completo. Asumir el liderazgo en una célula es una gran responsabilidad que demanda compromiso y fidelidad. Examine su corazón para conocer si está dispuesto a abrazar la estrategia que la iglesia ha recibido para desarrollar células. Y recuerde que la unidad es vital para conquistar grandes cosas para Dios. Por esta razón, yo le animo a abrazar estos principios para edificar en unidad y en amor a cada discípulo. Cada persona que llega a su hogar no llega por llegar. Llega con un propósito. Llega con una necesidad. Y se debe edificar y se debe amar. Por eso, un líder de célula tiene que tener un poco de corazón de pastor para abrazar y para ver a las personas como Dios las ve. Dios no ve lo externo, Dios ve lo interno. Y lo que a Él más le importa es el alma de esa persona, es su alma. Y todos en ese grupo unidos
van a poder conquistar. La unidad es el secreto de la conquista. Se ocupa mucha oración y mucha guianza del Espíritu Santo para ver fruto de una célula. Almas convertidas, almas edificadas, almas que crecen, frutos. Y asimismo, que de esa misma célula salgan otras, y otras, y otras, y otras. Salgan de tu célula líderes para abrir otras células o anfitriones para abrir otras células. Y así se va expandiendo. Y esas almas que van llegando a tus células, entonces después comienzan a ir a tu congregación, a tu iglesia, a tu edificio donde tú te congregas. Y así se va expandiendo y es el crecimiento a la iglesia. Pero lo principal es un líder conforme al corazón de Dios. El líder y el anfitrión tienen que estar alineados en lo mismo, con el mismo fin y con el mismo propósito del por qué, cuál es el enfoque de la célula, de tu célula. Y así llevar el evangelio a toda criatura, a todo lugar. Ánimo, fuerza y que Dios te ayude, que Dios te dé ánimo, que Dios te dé fuerza, que Dios te dé fortaleza en medio de esos procesos que tal vez como líder, siendo líder o siendo anfitrión estás pasando. Pero déjame decirte, te lo vuelvo a repetir, todo eso te lleva a un crecimiento espiritual y a una formación que te hace más fuerte y te hace llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.